Metaescritura de la SOA con Javier Fernández Aparicio. Es una alegría recibir, como siempre, a Javier Fernández Aparicio en su programa y además tenemos una buenísima noticia. Empezamos con los saludos. Javi, hola. Hola, ¿qué tal está Raquel? Sí, buena noticia, la verdad. Pues esa buena noticia es el nacimiento, la publicación del nuevo libro de Javier Fernández Aparicio, después de Letras Culpables y de ¿cómo se llamaba? Por favor, La cultura del La abismo, junto cultura del a Javier abismo. Quevedo, ¿no? Sí, Sí. sí, buenísimo también. Pues llega La División Azul desde la hoja de campaña. Lo edita Arzalia, por supuesto, de hace 2 semanas, recién nacido. ¿Cómo ha sido esa gestación y ese parto, Javi? Pues nada, gracias Raquel y sobre De todo nada. también por la ocasión en Radio Sefará de promocionar y de dar a conocer también esta obra. Pues ha sido un parto largo, de 3 años, Ujú. en el cual, bueno, pues me comprometí a hacer primero un pequeño trabajo sobre esta hoja de campaña y ya posteriormente, bueno, pues la cosa se ha ido de las manos y ha sido en total desde múltiples aspectos, ¿no? Y bueno, pues hace 2 semanas pues vio la luz y muy contento de que al final este proyecto, que es un proyecto de historia cultural, no es un proyecto de historia militar, está centrada en las mentalidades, en la vida cotidiana de estos divisionarios que eran los lectores de esta publicación, pues haya salido adelante y al final, pues mira, es otro granito de arena en la historiografía sobre este tema. Pues es muy interesante, como les decíamos, como nos acaba de comentar Javier, no trata de una historia militar, aunque claro, el contexto es inevitable, como comentas en el ensayo que nos ofreces acompañando a tu locución en este programa. Claro, el contexto es la campaña en el frente oriental de estos voluntarios del fascismo español que deciden luchar junto a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Nos lo explica mejor ahora Javier. El libro nace del análisis riguroso de la hoja de campaña. ¿Qué es exactamente, Javier? Bueno, pues esta hoja de campaña era el periódico redactado pues por la propia unidad, ¿no? Por la propia División Azul. Es decir, los propios divisionarios, en principio, con un fin de lectura, pues no solo noticias, sino ya nos podemos suponer que motivador, por así decir, y propagandístico del propio contingente, pero que tuvo mucho éxito y la verdad incluso se leía bastante en España, ¿no? Tenemos que decir que pues, la División Azul, que estuvo desde octubre de 1941 hasta octubre de 1943, esta hoja de campaña pues, abarca todo este periodo, quitando unas semanas de octubre, desde noviembre de 1941, y que incluso va a llegar sí, hasta marzo de 1944, cuando la unidad que la sustituye, cuando la División Azul es al final disuelta por parte del régimen de Franco, porque era el símbolo de connivencia con el nazismo más palpable y había que llevarse ya bien con los aliados, aparece esta Legión Azul y llega hasta marzo de 1944, que es también cuando se disuelve la misma. Así que bueno, en resumen, estamos ante una publicación de calidad que realmente para los medios que había y el contexto pues era muy reseñable en esta época en donde se refleja la motivación, la ideología, las afinidades, también por supuesto las fobias de estos soldados y la percepción del conflicto y la imagen que tenía de todo alrededor, ¿no? De los aliados, de los enemigos, etcétera, ¿no? Tocamos un poco todos estos temas. Pues hacemos una breve pausa y enseguida comenzamos hablándoles del argumento del libro. Combatieron bajo mando alemán, nos cuentas en este mini ensayo.
Sí, efectivamente. No obstante, la unidad que redactaba la hoja de campaña estar dentro del Estado Mayor de la División Azul y ser todos españoles, de hecho está compuesto en su mayoría por jóvenes falangistas de carácter universitario que además después de la guerra muchos de ellos van a desarrollar una carrera pues en el periodismo, en la escritura e incluso en la academia, ¿no? Como profesores universitarios. Hay que decir que dentro, por encima de este servicio que llevaba esta hoja de campaña, que era el de prensa y propaganda, como digo, del Estado Mayor Divisionario, habrá siempre una constante supervisión de una compañía de propaganda alemana que va a ser a la postre la que va a suministrar muchas de las noticias. Ya podemos entender que supeditadas al interés alemán, muchos de los reportajes, sobre todo muy encomiásticos de las propias acciones y unidades de la División Azul, y sobre todo el material en gráfico, que es su procedencia prácticamente entera de esta compañía de propaganda alemana y que es bastante importante también para entender la publicación. Porque, claro, ellos eran militares que habían luchado en la Guerra Civil Española y deciden seguir luchando contra el comunismo, contra la masonería y el poder de los judíos, ¿no? Sí, ahí está una de las razones principales del ser de la División Azul, sino pues casi la original, que era la lucha contra el comunismo en la propia Unión Soviética. Era una especie de devolución de visita, por así decir, respecto a la guerra civil con lo que había sucedido de la ayuda soviética prestada al bando republicano. De hecho, muchos de ellos veían esta guerra mundial pues una continuación inmediata de lo que aconteció en la guerra civil. Lo que sí es cierto es que también hubo desde el principio en el que se forma el contingente, que hablamos del 24 de junio de 1941, 2 días después del inicio de la Operación Barbarroja, una dicotomía muy clara entre unos voluntarios falangistas, muy fanatizados, ideológicamente además pues con unos objetivos que en un principio eran la de entrar a las pocas semanas de la guerra en Moscú, tal y como aparecía en la propaganda alemana, y un estamento militar que en la propia España pues no quiere que desde Falange se lleve la política exterior o incluso se pueda llevar determinadas directrices dentro de la política interior, sino que ésta debía de ser controlada por este elemento militar, de también grandes eclesiásticos, más tradicionalistas, más conservadores, que al final serán los que impongan, de hecho, que la oficialidad y el generalato de la División Azul sea estrictamente de militares profesionales. Lo que ocurre que, bueno, tanto el entrenamiento como el fogueamiento diverso en la campaña que fue en unas condiciones muy duras, no solo durante los inviernos, que es lo más tópico, sino también durante los veranos, que también tenía pues muchos obstáculos a superar, pues acaban siendo de la División Azul pues un contingente valorado incluso por los propios alemanes, pues en el caso de prestar servicio como hizo en el sitio de Leningrado, muy, muy relevante y eso también hay que tenerlo en cuenta, que los enfrentamientos con los soviéticos fueron muy duros, pero tanto desde este punto de vista los soviéticos como los alemanes como aliados pues reconocieron la combatividad y sobre todo pues al final la valentía y cómo la División Azul pues cumplió, digamos, con los objetivos que le mandaban desde el alto mando alemán. ¿Cómo has organizado el libro, Javi? ¿Cuáles son sus materias principales? Bueno, pues como decimos, realmente mi interés, bueno, yo creo que en Radio Sefarada, aquellos que hayan escuchado algunos de nuestros programas lo saben, no es tanto como la historia militar, los datos, las fechas, la batalla, las estrategias, de los cuales, por cierto, hay muchísimo ya publicado, sino esta cotidianidad, este día a día y este pensamiento o esta materia del pensamiento de la cultura y de la ideología que se trasluce a través de esta publicación. Hay varios capítulos al principio, de hecho hay 9, después de un prólogo. Trato sobre el funcionamiento y cómo estaba estructurada esta hoja de campaña, que hemos citado brevemente antes.
La ideología muy importante que impregnaba no solo esta hoja, sino también enteramente a la División Azul, titulado muy sintomáticamente Ellos o Nosotros, es decir, desde un falangismo totalitario y redento, para después hablar de otros temas que considero de mucho interés y sobre todo en la actualidad y desde una visión histórica de una nueva historia militar más actual, como es la representación de la mujer que se hacía en la publicación, cómo se representaba también la organización interna de la División Azul y todas aquellas unidades que eran reseñables, cómo veían ellos el desarrollo de la guerra mundial en todos los frentes, las noticias muy importantes que les llegaban desde España y sobre todo sobre el régimen de Franco de una forma encomiástica, pero también no exenta de nostalgia por los miles de kilómetros que les separaban y lo que habían dejado atrás. La imagen de los aliados, sobre todo los alemanes, que en un principio, bueno, respecto a estos españoles no tenían una buena opinión, pero que posteriormente, también como hemos dicho, al final de la guerra sí que reconocieron su validez total en el campo de batalla. La visión sobre los enemigos, que son fundamentalmente los soviéticos, pero también los británicos y los estadounidenses. Hay que diferenciar que desde la División Azul una cosa era el comunista y el soviético y otra la población rusa en sí. De hecho, donde estuvieron establecidos, pues la población guardaba buen recuerdo de ellos, esta población rural que les acogió en sus modestas isbas, totalmente diferente al pensamiento alemán y sobre todo a la campaña genocida que van a iniciar los alemanes, para acabar con un capítulo dedicado a la cultura, al ocio de estos divisionarios, que se trasluce también desde la hoja de campaña, con pasatiempos, con concursos, con un grandísimo interés por la literatura, el cine, el teatro, pero también, por ejemplo, por dos aficiones que han perdurado hasta la actualidad, sobre todo una, ¿no? Los toros en un caso y el fútbol. Era también, bueno, pues todo una pasión. Y termino pues con una bibliografía comentada, con esta alusión a la división entre las diferentes visiones sobre la división azul que existen desde hace décadas y que, bueno, es también reseñable citar porque siempre hay controversias. Hay que decir que el libro tiene un gran material gráfico, gracias sobre todo al empeño del editor, Ricardo Artola, de Arzalia, con ejemplos tanto de la hoja de campaña como fotografías de la biblioteca virtual de defensa. También se incluye un mapa del teatro de operaciones y una cronología esencial para un poco situarnos de forma temporal sobre qué estamos hablando. Pero como estamos diciendo y narrando, y uno de los temas que siempre nos traen a Radio Separar, pues es este, dentro de los capítulos dedicados a la ideología, pues destaca precisamente el antisemitismo como uno de los principales puntos de confluencia con el nazismo y sobre todo que aparece la hoja de campaña de una forma muy, muy descarnada. Hablas además de que lo hace de una manera creciente, ¿no? Sí, eso es. En un principio, pues los postulados de comunión con el nazismo, es cierto que aparecen algunos retazos falangistas, perdón, antisemitas, pero no parece que el falangismo ni dentro del ideario de la División Azul, pues estuviera aparejado este odio a lo judío muy propio de la propaganda nazi y sobre todo de la propia ideología, de la propia campaña que hicieron allí en Rusia, en el Frente del Este, como sabemos, ¿no? Pero poco a poco y sobre todo a partir de mediados de 1942, finales de este año, sí que vemos ya editoriales, artículos, caricaturas que replicaban los clichés antisemitas. De eso estamos incluso, a veces se parece el de Sturmer, ¿no? Esas caricaturas grotescas y totalmente groseras sobre los judíos de este diario de Julius Streicher, pues algo parecido. Según van avanzando efectivamente la campaña y esta publicación, pues se va difundiendo más y más la idea de una conspiración mundial judía contra la civilización occidental y sobre todo cómo se demoniza al bolchevismo, a personalidades, claro, como Stalin, pero no solo, a Churchill, a Roosevelt, a muchos británicos, asociándolo al judío además con tintes muy antisemitas.
Javi, igual que hablabas antes de esa convivencia, de ese afecto de alguna manera que se dio entre los divisionarios y la población rusa, los campesinos, no se dieron, no hay ninguna muestra o aparece algún acto solidario, alguna, no sé, consideración especial con la población judía que estaba siendo bueno, pues exterminada por los nazis. Pues sí que existen algunos momentos o algunos, sobre todo en escritos en memorias y diarios de divisionarios, pero hay que decir que suelen estar escritos muy posteriormente a los hechos, sabiendo ya lo que había ocurrido. Con lo cual, sí, puede ser fiable, pero puede también que estemos ante un intento de exoneración de estas personas. Tenemos también que recordar que ya hemos dedicado algunos programas a esta cuestión que sigue siendo muy polémica hoy en la actualidad de la posible participación de la División Azul en el Holocausto, del cual realmente no hay pruebas directas de que participaran, pero sí hay sospechas de que en muchos casos fueran testigos e incluso encubridores de algunas de estas matanzas o por lo menos abusos respecto a la población judía, ¿no? Recuerdo el programa que le dedicamos al libro La suerte del otro de Rafael Pañeda Reilén del 2020, o el más reciente, porque fue el año pasado, en el verano, el estudio de Carlos Caballero sobre Eric Ross, el judío alemán, que precisamente acabó sus días sirviendo en la División Azul. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como digo, estas memorias, estos diarios, nos hablan de este antisemitismo, pero sobre todo de la repugnancia que sentían los divisionarios respecto al trato que le daban los alemanes a los judíos. El más famoso que podíamos tener, el más representativo, serían los cuadernos de Rusia de Dionisio Ridruejo, en la cual efectivamente habla no solo de esta repugnancia, sino también de los altercados que existían entre españoles y alemanes, muchas veces por el maltrato público al que se sometía con vejaciones a mujeres y niños. Lo que pasa que en la misma obra también Ridruejo muestra su rechazo a estos judíos porque iban desaliñados, porque iban famélicos, porque daban una mala imagen. Claro, se pensaba o debía de pensar él que lo hacían porque les daba la gana y no porque eran obligados a estar así forzados, ¿no? Entonces, si nos atenemos, sin embargo, a los documentos oficiales que se conservan de la División Azul, pues la cuestión es más inquietante, ¿no? Porque sí que tenemos algunas referencias que son marcadamente antisemitas desde el propio mando divisionario. Unas referencias que vamos a conocer mejor gracias a tu mini ensayo. Háblanos primero que lo estoy leyendo en el documento que Sí. adjuntamos, háblanos del teniente coronel Luis Zanón. Este es uno de los casos pues, más claros, ¿no? ¿Quién era el teniente coronel Luis Zanón dentro de la División Azul? Y ojo, porque este hombre era además militar profesional, no era un voluntario falangista, ¿no? Era el jefe del Estado Mayor Divisionario de 1941 hasta casi finales de 1942. Cuando llega a España, escribe a los pocos años, unas memorias de su estancia allí en Rusia, en donde vemos una visión marcadamente antisemita, donde se responsabiliza continuamente a los judíos de la guerra y sobre todo se justifica el trato inhumano que le dispensaban los alemanes, porque eran seres, literalmente lo escribe así, que no llegaban a la categoría de hombres. Entonces vemos esa connivencia clara con la visión antisemita y genocida del nazismo, pero no solo. Si nos atenemos también a nuestra propia hoja de campaña, a la que, como bien dices, bueno, pues han sido varios meses, incluso años, leyéndola y hojeándola de arriba a abajo, pues tenemos que muchos artículos, aparte de estas caricaturas antisemitas, que es la que salta más a la vista, pues son totalmente muy, muy duros. Y hay artículos, por ejemplo, uno de 1942, titulado Donde los judíos mandan en Rusia, que te representa un Stalin con rasgos típicamente antisemitas. Ya incluso ya de lo grosero que es, deja de ser una mera caricatura o se dejan de ser artículos de opinión para ser totalmente llamadas y diatribas
en contra de los judíos, que aparecen con los clichés clásicos, las narices ganchudas, los cuerpos deformes, los rictus malvados, sedientos de dinero o bien de sangre. Y es que desde 1943, como también hemos citado, la línea editorial de la hoja empezó ya a ser mucho más dura, posiblemente respondiendo a los propios mandatos de la compañía de propaganda alemana, nazi, y asimiló lo judío a lo bolchevique, pero también ya a lo capitalista estadounidense, que es presentado como un esclavo de los judíos comunistas, lo que hemos hablado en tantos programas, ¿no? El judío como al final culpable de una cosa y la contraria, de comunismo Exacto. y capitalismo. Pues Ujú. aquí aparece. Y sí, esa otra guerra que los judíos, que los nazis tenían contra los judíos, cuando la guerra de verdad ya parecía irremisiblemente perdida, pues parecía que debía vencerse, por desgracia para estos judíos, como sabemos, y la hoja de campaña pues asimila precisamente toda esta ideología y esta narrativa, vamos a decirlo así, antisemita que desde el mando alemán se está transmitiendo. Y además se les acusa de trabajar secretamente en la sombra, estoy leyendo textualmente, apoyando con Textualmente estás todos, leyendo lo que aparece en un artículo. sí, lo voy a empezar desde el principio. Los judíos trabajan secretamente en la sombra, apoyando con todos sus recursos a la pandilla repugnante de Stalin, que sigue asesinando conscientemente a su pueblo por imposición de los judíos. Cuando el comunismo se hunda, se hundirá con él todo el poder judaico. Pues ahí tienes un ejemplo esta es una cita ya de casi finales un número de casi finales de 1943, y ya tienes un ejemplo claro de lo que estamos diciendo. Cuando la hoja de campaña a finales del 41, principios del 42, prácticamente no alude a lo judío, pues quizás con algún artículo donde hay ese antisemitismo, bueno, pues que tenemos sobre todo tradicional aquí en España, en el tema de la expulsión con los reyes católicos, pues todo esto va pasando a esta declaración que acabas de leer en este editorial, muchas veces de ellos en letras grandes, recuadradas, como digo, con imágenes, con caricaturas grotescas para llamar la atención del lector. Y es que no solo ya se empieza a ver este asunto de lo judío como culpable de todo, sino que además se trasluce que claramente en la política interna española pues también era una cuestión a tener en cuenta, y de hecho ya sabemos que a lo largo del todo el régimen franquista y la dictadura de Franco, los tres grandes males vienen resumida en una frase que también aparece en un editorial de esta hoja de campaña, ¿no? Que es: España defendió Europa contra sus tres enemigos aliados, estos tres males para el franquismo hasta los años 70: el bolchevismo, la masonería y el judaísmo. El judaísmo siempre aparece, el antisemitismo siempre aparece como una de las características en este caso, de este movimiento totalitario que empezó a seguir o a tener tal clara connivencia con el falangismo, de lo cual la División Azul pues fue una de las principales muestras, ¿no? A Ujú. pesar de que al final de su existencia, desde el propio régimen franquista, se tratara de hacer distancia respecto a esta tropa, como digo, porque había sido la prueba más palpable de esta colaboración con Hitler y los nazis. Ujú. Pues interesantísimo este libro que hayas dedicado, bueno, pues capítulo especial al antisemitismo de la División Azul. Se lo recomendamos absolutamente, no solo por lo que nos traslada en sus textos Javier Fernández Aparicio, sino también por ese aporte gráfico que incluye este libro en el que podemos ver, bueno, pues esa maquetación, esos titulares enormes antisemitas, las caricaturas, un libro cuidadísimo al que has dedicado cuánto tiempo de trabajo, Javi. Pues de verdad lo digo, que han sido prácticamente 3 años, Wow. en honor a la verdad, no tanto siempre trabajando en el libro, aunque continuamente encima de ello,
sino que por razones ya laborales y personales, pues mi compromiso de haberlo terminado en un tiempo de un año no fue posible y bueno, pues he tenido que acelerar un poquito más en este último año, Ujú. pero bueno, también te digo que gracias a todo este tiempo he podido aún profundizar más y sobre todo también utilizar otras fuentes para poner en contexto toda esta obra, que son cientos y cientos de páginas interesantes, porque como digo, no tanto desde un punto de vista ideológico, sino para conocer la cotidianidad de este contingente que existió, que estuvo en la guerra, fueron uno de los españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial y que pienso que cubre ahí un hueco que más allá de lo militar se adentra en lo cotidiano y en lo cultural, que es interesante. Muy bien, de la intrahistoria en la metahistoria de la Eso, división, eso sí que es metaescritura, sí. metaescritura de la división azul conectadísima con nuestra metaescritura de la SOA. Muchísimas Sí, gracias, sí. enhorabuena, enhorabuena por este trabajo. Tenemos mucha suerte de tenerte entre nuestros colaboradores y te esperamos en el próximo programa. Pues el agradecimiento mío, como siempre, y más ahora hablando de un libro que acabo de publicar, y la suerte, sobre todo, es también mía de seguir colaborando con vosotros y de estar, cuando se puede, uno quisiera más, en Radio Separad. Un placer siempre. Hasta el próximo programa, enhorabuena y besos. Gracias. Un abrazo, besos Raquel, adiós.